Hoy vamos a empezar el último capítulo de las alajot sobre brajot del Rambam y vamos a hablar sobre la estructura de las bendiciones. Entonces nosotros sabemos que hay bendiciones largas y bendiciones cortas. Hay bendiciones largas que empiezan con Baruch y terminan con Baruch. ¿Cuál bendición, por ejemplo, empieza con Baruch y también? ¿Cuál? Baruch Shamar no empieza con Baruch, solamente termina con Baruch. No, empieza con la palabra Baruch, ¿verdad? Pero cuando decimos empieza con Baruch, nos referimos a decir empieza con Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. ¿Está bien? Amariv Rabbi, muy bien. Por ejemplo, la primera bendición de Kriyat Shema, en la mañana y en la noche, empieza con Baruch y termina con Baruch Asher Yatzar. También lo mismo, hay unas bendiciones así que empiezan y terminan. Esto es cuando la bendición es larga, entonces muchas veces empieza y termina. Pero cuando hay dos bendiciones seguidas, una después de la otra, por ejemplo, la segunda bendición de, por ejemplo, Ahavat Olam, ¿verdad? Después Baruch Ata Hashem Ma'ariv Aravim. La próxima bendición no empieza con Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Ahavat Olam, ¿verdad? Sino empieza sin Baruch. ¿Por qué? Porque cuando hay dos bendiciones seguidas, no empieza, la segunda no empieza con Baruch. No solamente en ese caso, también la bendición después de Kriyat Shema no empieza con Baruch, porque dicen los sabios, al ser parte de las bendiciones de Kriyat Shema, y ya, aunque dijimos en el medio Kriyat Shema, Emet V'Yatziv no empieza con Baruch. ¿Qué bendición más? La bendición de la comida o la bendición de las mitzvot tampoco empiezan y terminan con Baruch. Ahora, hay otras bendiciones que empiezan sin Baruch o terminan sin Baruch, que empiezan sin Baruch, que por ejemplo o terminan sin Baruch, el que va a ver al cementerio, o Birkat Torah, que comienza, hay algunos que empiezan con Baruch y sí. Esto es sobre si empieza o termina. Ahora hay mitzvot que son Chová, que una persona debe hacerlas, y hay mitzvot que una persona no debe hacerlas. ¿Qué significa? Netilat Yadayim, si hay una persona que nunca come pan, un celíaco, entonces no debe cumplir con esta mitzvah de Netilat Yadayim. Pero Lulav, cuando llega el día, esta persona debe hacerla. Para las mujeres, aún Lulav no es una mitzvah que deben hacer. Pero dice el Rambam que también si vos no debes hacerlo o vos debes hacerlo, cuando haces la bendición, tenés que hacer braja. La verdad es que el Rambam dice que las mujeres no bendicen cuando hacen mitzvot shazman grama, pero el hombre, por ejemplo, una persona debe hacer un cerco, una baranda en su casa. Si una persona no tiene casa o no tiene un segundo piso o algo así, ¿debe poner baranda? No. Pero al momento de poner la baranda, por cumplir una mitzvah, él tiene que decir una bendición. ¿Cuándo se dice la bendición? Hay diferencia entre baranda y sukkah. Cuando yo construyo sukkah, tengo que hacer sukkah para cumplir con la mitzvah de sukkah. Tengo que armar una baranda para cumplir con la mitzvah de tener baranda. Pero en la sukkah no decís la bendición cuando la armas, sino cuando te sentás, porque hay una mitzvah no solamente tener sukkah, sino sentarse en la sukkah. Por eso al construir la sukkah no haces la bendición, sino solamente cuando te sentás en la sukkah. Pero cuando armas la baranda, no hay mitzvah de estar en el segundo piso y chocarse contra la baranda para cumplir con mitzvah de baranda, sino ¿cuál es la mitzvah? Tener esta baranda. Entonces ya al construirla, tenés que hacer la bendición. Al terminar, sí. Por ejemplo, mezuzá también. Al colocar la mezuzá, vos decís al likvoa mezuzá, ¿verdad? Porque la mitzvah es tener la mezuzá. También si ahora
justo no entro a vivir en no vivo en esta casa ahora 2 días, ya al colocarla por querer vivir ahí, puedo cumplir con la mitzvah y hago esta bendición. Ahora, dijimos que, por ejemplo, hay mitzvot que, por ejemplo, mitzvat ner Hanukkah, netilat yadayim, tenemos una bendición. En la bendición decimos Asher kideshanu mitzvotav vetzivanu, ¿verdad? Que nos santificó con las mitzvot y nos ordenó לקבוע מזוזה על נטילת ידיים, todas las mitzvot. Y la Birkat Kohanim, al Mikra Megillah. Y la pregunta famosa es cuándo Hashem nos ordenó prender la vela de Hanukkah, ¿verdad? Y ya la Gemara contestó. Muy bien, la Torah nos dijo en la Asher Yomru Lecha Tase, dice acá el Rambam, hay varios versículos que trae la Gemara. Elige acá el Rambam el versículo que la Torah nos dice lo que nos ordenan los sabios tenemos que cumplir. Entonces acá que los sabios nos dijeron prender la vela, tenemos que prender la vela de Hanukkah o hacer Netilat Yadayim, y por eso la bendición es así, ¿está bien? Lo que significa la bendición es más o menos así. Resulta que la cuestión es así, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó escuchar a los sabios, quienes nos ordenaron encender la vela de Hanukkah o leer la Megillah. ¿Está bien? Así tenemos que entender, digamos, la bendición cuando cumplimos una mitzvah de los sabios. Hay una mitzvah o una obligación de los sabios que trae acá el Rambam, que no tenemos que hacer bendición. Hoy en día nosotros, la mayoría no los cumplimos, pero en la época del Rambam era algo que todos cumplían. Mayim Achronim, que lavarse las manos antes de Birkat Hamazon. ¿Por qué no hay una bendición antes de Mayim Achronim si los sabios dijeron hay que lavarse las manos antes de la braja? Los sabios dijeron hay que hacer Mayim Achronim. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Por peligro, ¿verdad? Usaban un sal, ¿está bien? Usaban un sal, pero dijeron los sabios, por usar este sal debes hacerlo. Entonces dijeron los sabios debes hacerlo, pero no hacemos bendición. ¿Por qué no hacemos bendición? Porque el motivo de esto es por el peligro, no es para cumplir una mitzvah, sino por peligro. Es como decir si en esa época también una persona tenía que pasar el agua por una, ¿cómo se dice? Lesanen, filtrar, ¿está bien? Una persona que filtra el agua, entonces tiene que también hacer una bendición. No, lo hace para cuidarse. Lo mismo Mayim Achronim no es un precepto, un orden de los sabios por ser un precepto, sino para cuidar a las personas. ¿Qué pasa cuando una persona no hizo la bendición? Se puso tzitzit o tfilín y se acordó que no dijo la bendición. ¿Puede completarla o no? Si es una mitzvah que seguís cumpliéndola, puedes decirla. Por ejemplo, me senté en la azúcar, no dije la bendición, me olvidé. Todavía estoy sentado, puedo hacer la bendición. Tengo el tzitzit puesto, puedo hacer la bendición de tzitzit. ¿Está bien? Tengo el tefilín puesto, lo mismo. Pero si es una mitzvah que de un momento, por ejemplo, shchita, si una persona hizo shchita y no dijo la bendición, primero la mitzvah él cumplió. También si no dijiste la bendición, cumpliste con la mitzvah. Pero no podés completarla, ¿está bien? O decirla después. ¿Qué haces? Perdiste la bendición. Kasher, pero perdiste la bendición. Si hiciste Trumot o Maasrot o algo así, o muchas mitzvot del mismo modo, no podés hacer la bendición después. ¿Cuándo sí hacemos la bendición después? Hay una mitzvah muy especial. ¿Qué? Bendición de Asher Yatzar Taran Mechumah es una bendición de agradecimiento. Todas las bendiciones de agradecimiento que yo no puedo saber, que yo no puedo. Es una verdad que decimos después. Es una verdad que decimos después, pero también cuando escuchamos una tormenta, cuando vemos algo, cuando decimos la bendición
después. Eso sí sucede cuando antes todavía no pasó esta cosa especial, entonces la digo después, ¿verdad? Cuando digo el psamim, puedo saber y olo el psamim, pero ayer ya estaban, huelo los psamim, está bien. Pero tvilá es una bendición, es una mitzvah que hay que hacerla después. Los que seguro tienen que hacer la bendición después son los que hacen tvilá para convertirse. ¿Por qué hacen la bendición después de la tvilá? Porque antes no son judíos, entonces por eso tienen que hacerla después. Hay una pregunta en la Gemara, si ahora todas las tvilot hay que hacerlas, hay todas las mitzvot sobre la tvilá hay que hacerlas después. La costumbre en general es que se sumerjan también las mujeres en la tvilá, entran una vez al agua, salen, hacen la mitzvah y después entran otra vez, ¿está bien? Esto es la costumbre, también un ger hace lo mismo para que también hacer la bendición antes de la tvilá, pero tvilá de ger se puede hacer, hay que hacerla después. ¿Qué más? Cuando la bendición sheheyanu sobre mitzvot, si vos haces una mitzvah que podés hacerla solamente cada cuánto tiempo, o cuando lo hiciste la primera vez, entonces ahí tenés que hacer sheheyanu. ¿Cómo? ¿De nuevo? Cuando vos pones tus filín la primera vez, o una tzitzit la primera vez, o cuando pusiste mezuzá o ma'akeh la primera vez, tenés que decir sheheyanu. Y también si hiciste algo que llega cada cuánto tiempo, Sukkah, Lulav, Matzah, ¿está bien? No es una mitzvah que la puedes cumplir todo el tiempo, sino solamente en un tiempo especial. Ahora, también si vos hiciste la bendición para ti mismo, también para otro, la mitzvah para vos, también para otros, puedes decir la bendición. Pero acá hay diferencia entre dos tipos de bendiciones. Hay bendiciones que nosotros decimos al mitzvat alu, ¿verdad? Y hay algunos que decimos la azot alu, por ejemplo. Hay mitzvat filin que decimos, hay bendición sobre los filin que decimos Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam al mitzvat filin. Y a veces decimos Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam leaniach filin. ¿Cuándo se dice leaniach y cuándo se dice al mitzvat? O cuándo se dice la mul y cuándo se dice a la milá. ¿Está bien? Entonces hay cuantos. En general la bendición es la azot así o sí, ¿está bien? Litol lulav tenía que. No, litol lulav no, pero. Cuando se hace así, cuando. ¿Qué tenemos? Cuando es una bendición, hay varios motivos por qué se dice al y no se dice le. Cuando ya hiciste parte de la mitzvah, por ejemplo. En las tfilín, antes de colocar los tfilín decimos leaniach tfilín, ¿verdad? Y en la segunda bendición decimos al mitzvat. ¿Por qué? Porque ya cierta parte de la bendición la cumpliste. Pero son dos mitzvot independientes. Son dos mitzvot independientes, pero es una mitzvah que tiene dos partes, ¿está bien? ¿Qué más? Al netilat lulav, ¿por qué? Porque ya le levantaste. Entonces, aunque lo agarraste al revés y esto, dice el Rambam, ahí decís al netilat lulav. Esto es un motivo. Segundo motivo, cuando vos haces la bendición para otra persona. Un mohel, un papá que hace la circuncisión del hijo, dice la mule taben. Pero si el mohel lo hace, dice a la mila, porque no hace la mitzvah para sí mismo, sino para el otro. Otro motivo es cuando hacemos una bendición que no es jová. ¿Qué significa no es jová? No es obligación. Por ejemplo, al netilat yadayim. No debo comer pan. Decidí comer pan, entonces la bendición es al netilat yadayim o al amake. ¿Está bien? Estas son las reglas que pone acá el Rambam. No, los taimanim, ellos hacen netilat yadayim. Como que son dos brajot diferentes, dos cosas, son dos brajot diferentes, pero no hacen
ellos hablan entre medio, hacen la Al Netilat Yadayim y Hamotzi, vos decís que son dos preceptos diferentes, digamos. Son dos preceptos diferentes y entre, o sea que son dos preceptos diferentes. Sí, entonces, Lishmoa, ¿cómo se dice? No, sobre el shofar que decimos. Lishmoa kol shofar, ¿por qué? Porque ahora yo hago un precepto que para mí y para los otros sí puedo decir Lishmoa y bendiciones de los... entonces hay otras reglas, ¿está bien? Hay que ver cada bendición cómo se dice, pero hay que saber que hay bendiciones que son al y hay bendiciones que son le. Por ejemplo, biur hametz, vos decís al biur hametz y no le vaer hametz. ¿Por qué? Porque ya dice el Rambam, en el momento que vos querés eliminar el hametz, ya cumpliste con cierta forma de la mitzvah. Entonces, decir la bendición con la intención antes de eliminar el hametz, ya cumpliste con parte de esto. ¿Está bien? Entonces, y minhagim, si hay costumbres, no se hace bendiciones. La primera bajada es Tilín. Leaniach tefilin. Leña. Y la segunda es al. ¿Está bien? Por eso. Y termina acá el Rambam, la Salahot de las bendiciones, diciendo así. Kol davar sheistapek lecha im taun bracha o lo. Cualquier caso de duda si algo requiere que se diga una bendición o no, debe hacerse sin bendición. ¿Por qué? Para no mencionar el nombre de Hashem en vano. El hombre debe constantemente cuidarse en no decir bendiciones innecesarias para evitar pronunciar el nombre divino en vano, pero él tiene que incrementar las bendiciones necesarias, pues son expresiones de fe y alabanza a Hashem, y para llegar a manera de decir 100 bendiciones diariamente. Y así expone David: cada día te bendizaré. Una bendición es algo grande, es algo bendito, es algo que tenemos que aumentar y tenemos, como dijimos los capítulos pasados, buscar cómo conectar todo lo que pasamos, todos nuestros sentimientos a Hashem. Pero hay que encontrar el equilibrio entre agradecer y decir bendiciones en vano. Que sí se puede hacer siempre, decir Baruch Hashem, agradecer a Hashem en nuestras palabras y todo eso. Lo mejor es que cuando corresponde decir la bendición que corresponde, pero se puede siempre también nuestras palabras agradecerle a Dios, hacer tefilá a Dios, estar conectados en todos nuestros tiempos con Hashem.